Les doy la bienvenida a este nuevo trabajo en Reciclar Terapia. Vamos a hacer una cubierta para un libro reciclando cartón de caja de cereal. Manos a la obra. Este es el libro que ya no tiene la cubierta original, solamente cuenta con una cartulina donde se escribió el título. Lo primero que haremos será cortar un trozo de tela delgada. Yo reciclaré la de una playera. Deberá ser del tamaño de la costilla del libro y abarcar unos 5 centímetros hacia las tapas. En cuanto al alto, deberá tener unos 2 centímetros más del libro para poder doblar y pegarlo. Así no se deshilachará la tela. Planchamos la tela para marcar los dobleces y luego agregamos silicón frío, aunque también puedes hacerlo con pegamento de madera. No uso silicón caliente porque deja bultos. Pegamos a la costilla y a las cubiertas con pegamento de madera que debe extenderse muy bien sobre la superficie. Lo siguiente es cortar en cartón delgado 2 piezas del tamaño de las cubiertas en lo alto, pero en lo ancho yo le dejé 1,5 centímetros menos para que se vea la tela. También usamos pegamento de madera para unir la tapa al cartón y dejamos secar. Aplicamos pintura negra en toda la tela y el cartón. Solamente en la pieza frontal vamos a pintar las orillas. Haremos un par de ojos. Para ello usaremos los blisters de comprimidos. Retiramos lo más posible el papel metálico y acomodamos el plástico para que quede sin abolladuras. Para ello me ayudo con el cabo de un pincel. Pintamos con un plumón permanente un círculo en el centro para formar la pupila, esto por dentro del blister, y rellenamos con papel maché sin pintar. Los párpados los creamos con papel maché teñido en color negro. En la caja de información del video encontrarás todos los enlaces donde te muestro la receta de papel maché, cómo teñirlo para hacer esta masa de secado al aire que es tan útil. Usaremos pegamento de madera donde hay papel maché y silicón frío en la parte plástica para unir el ojo más grande al cartón frontal, que es el que dejamos pintado solo en las orillas y vamos a reservarlo por un momento. Entre unos plásticos extendemos papel maché y dejaremos muy delgado. Yo prefiero usar estos plásticos donde viene frijol o arroz, ya que es muy grueso y no se arruga mucho, lo que permite que quede más lisa la masa. En la cubierta frontal vamos a ir pegando la masa extendida. Recuerda que es importante que vayas agregándola por partes y evitando encimarla para no dejar bultos. Con tu dedo puedes ir alisando y uniendo los trozos. En este caso no te recomiendo usar engrudo para alisar, ya que esto hará más húmeda la masa y el cartón puede deformarse mucho. La masa del ojo aún no está seca, por lo que podremos unir la masa estirada de forma más sencilla para que aparente ser una sola pieza. Usando un cúter marcaré unas líneas alrededor del ojo y también usaré estos cortadores de galletas de letras para marcar el nombre del libro. Por ello es importante que la masa aún esté fresca. Esta masa demora un poco en secarse, lo cual en este caso es una ventaja porque nos permite trabajar sin problemas e ir agregando detalles en la cubierta. Utilizaré este molde de silicón con letras para colocar en la costilla el nombre del libro y también agregaremos el ojo más pequeño en esa parte. Es importante usar pegamento de madera y, en el caso del ojo, agregar silicón frío en la parte plástica del blister. En la caja de información también te dejaré enlaces
a los moldes que utilizo por si te interesa adquirirlos. Ya seca la masa, vamos a dar una pequeña mano de pintura negra. Usando una esponja agregaremos pintura dorada para resaltar los relieves de la masa. Utilizo una esponja para que no se pinten los bajos relieves y que conserve el color negro de base. Para proteger doy una mano de barniz casero hecho con diluyente y reciclando unicel. Siempre me hace ilusión pensar que este proyecto puede serte de inspiración para reciclar y en este caso recuperar un libro dejándolo como una edición de lujo o simplemente para fortalecer, decorar y personalizar algún libro de pasta blanda para ti o para hacer un regalo especial. Gracias por acompañarme.